Muchas gracias, Rosita, por aceptarnos esta invitación a Fenómeno. Como te contaba, este espacio está pensado justo para tender puentes, digamos, entre las ciencias, entre ellas la filosofía con todas las otras. Entonces, tú nos has contado que estudiaste matemática, que estudiaste ciencias de la Tierra. Entonces, cuéntanos un poquito sobre ti. Bueno, gracias por esta invitación completamente que no esperaba. A veces se me mezclan las palabras en francés y te pido que me disculpes porque es difícil que me acuerde todas las palabras en español y a veces me sale algo, pero en todo caso les agradezco porque no me esperaba de esta entrevista y sobre todo no me esperaba que pensar que lo que yo pueda decir o hacer sea interesante, pero te agradezco. ¿Y quién soy yo? ¿De dónde vengo? Soy una mujer que por circunstancias de la vida ha rodado mucho. Hay una canción que no me acuerdo de quién es, pero que dice piedra pequeña que rueda, cántaro que corre. Y yo me siento un poco eso, que estaba llamada a ser eso, un poco piedra que corre y no piedra de ningún castillo. Y yo soy una persona que siempre desde muy joven intentaba entender lo que pasaba a su alrededor y, y con una gana de comprender muy fuerte, que fue un poco incentivada por mi padre también, porque él nos llenaba de libros siempre, nos regalaba libros en lugar de regalarnos muñecas y nos incentivaba siempre a estudiar. Entonces, entre estas y las otras, las matemáticas era para mí una cosa maravillosa en la que entendía, porque entendía las cosas como fácilmente, de cierta manera, eran como bloques que se armaban entre sí. Y si yo entendía cómo funcionaba, me gustaba mucho ver cómo esos modelos podían irse construyendo. Y hay una parte de... luego leí a Sábato, y Sábato, que era un físico también y un literato, alguna vez le preguntaron por qué él estudió eso y él decía que era cuando el mundo es completamente incongruente, caótico, las matemáticas era su salida en donde las cosas estaban en orden y eran la posibilidad de ordenar su mundo. Cuando yo leí eso, me sentí realmente identificada con eso. Y cuando entré a la Poli, que siempre quise estudiar en la Politécnica, yo no tenía opción, yo lo único que quería era entrar a la Politécnica. Entonces, en la Politécnica, después de pasar los 2 prepos, el primer año tocaba escoger. Al principio pensaba que iba a ser ingeniería mecánica. Y porque me fascinaba ver cómo las cosas se armaban, cómo funcionaban las máquinas, cómo funcionaban los carros. Quería hacer eso. Pero cuando entré a estudiar ingeniería mecánica, porque sí entré, me empezaron a dar clases de cálculo, tenía unas clases de matemáticas, de cálculo en ese momento, y no me explicaban de dónde venía. Entonces dije, y le preguntaba y me dice, la persona que enseñaba ese rato me dijo, ay, pero es que para lo que vas a hacer en ingeniería mecánica no necesitas saber más. Entonces yo me quedé pensando y dije, a ver, ¿qué es lo que realmente quiero? Entonces dije, yo quiero entender el mundo de las matemáticas porque cuando haces las matemáticas estás en tu cabeza, hay una lógica, el mundo se estructura y es el lenguaje que se establece, porque las matemáticas para mí es un lenguaje que más adelante me permitió aprender. Te dije, no, yo me salgo. Y a las 3 semanas dejé ingeniería mecánica y fui a rogar que me dejen entrar en la facultad en la facultad de ciencias, en la carrera de matemáticas. Y luego estudié matemáticas puras, pero en un momento cuando terminaba la carrera de matemáticas también estaba muy metida en lo que era la política y una voluntad en entender ese mundo y de transformar el mundo en el que vivía. O sea, no era suficiente entender, había que transformarlo. Y yo decía, ¿cómo lo que estudio me sirve para transformar este mundo? Entonces dije, ahí es cuando me fui hacia las matemáticas aplicadas, hice una tesis en modelos de riesgo sísmico, que en ese momento para mí me parecía que era algo útil, en lo cual esas cosas abstractas que se desarrollaban en mi cabeza, esas funciones, símbolos, etcétera, con las que podía discutir con la gente que también las conocía, me permitía hacer algo más concreto que podía ayudar.
Entonces me metí a hacer este modelo de cálculo de peligro sísmico porque intentaba hacer eso. Y, y por ahí, de una manera fortuita y también un poco sin, no planeada, terminé estudiando sismología y ciencias de la Tierra, primero en Francia y luego en México. Y luego seguí rodando. Porque como dices, canto que rueda. Seguí rodando y terminé en los Estados Unidos. Y en esta vida nunca hay que decir de esta agua no he de beber. Porque siempre decían en mi familia de esa agua se bebe con más sed. Yo decía, yo nunca voy a ir a los Estados Unidos. Y terminé en los Estados Unidos viviendo y trabajando por 5 años. Trabajé primero en la universidad. Luego en esa época tuve una hija y tenía a mi pareja, a mi compañero, pero estábamos solos con una hija. Él también es científico. Y yo decía, hay 2 carreras científicas al mismo tiempo, es imposible, no es compatible en ese momento. Y la crianza de una hija. Y mi hija fue mi opción de tenerla. Entonces yo decía, ¿para qué la tuve si le voy a dejar que me den criando en los Lakers? Entonces decidí cambiar. Entonces dije, no, yo quiero criar mi hija para eso. Tuve. Entonces ahí cambié y me puse a pasar exámenes y cosas y me metí de profesora de colegio en los Estados Unidos. Y eso hice durante el tiempo. Los 2 primeros años trabajé en la universidad, los otros 3 que estuvimos ahí trabajé de profe en los colegios. Yeah. Y seguí rodando, fui a parar a Francia. Y en Francia lo que pasó fue que cambié otra vez. Y empecé a trabajar acompañando en proyectos científicos, en todo lo que era la administración y la estructuración de todo lo que no era la ciencia, pero que permite que la ciencia se realice. Entonces trabajé en unos proyectos muy lindos, muy interesantes. Y finalmente, en ese seguir rodando, ahora lo que hago es acompaño a los científicos que preparan unas becas europeas de excelencia científica, que son las becas las más importantes que financia la Unión Europea, y yo les acompaño a preparar todo lo que no es la parte científica, entonces todo lo que es la parte ética, la parte de administración, discutimos sobre cómo se estructura el programa y yo les explico cuáles son sus objetivos. Y no estoy en la ciencia, pero estoy trabajando para la ciencia. Y a cada vez que trabajo con ellos, tengo un diálogo muy cercano con los investigadores, porque para poder decirles de qué se trata, discutimos sobre lo que están haciendo y eso ha sido muy enriquecedor para mí. Y eso hago ahora. Ajá. Es mi trabajo. Genial. Muy lindo escuchar toda claro, esa transición. ¿No? Y la metáfora que haces igual con la piedra. Pero quisiera como a ver si podemos profundizar un poquito en lo que tú misma has dicho, que dices que siempre has tenido unas ganas de comprender, unas ganas de entender, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son tus preguntas? ¿Qué le preguntas al mundo, Rosita? Tú cuando estás en la matemática o en las ciencias de la Tierra, como tú le llamas, ¿qué es lo que te inquieta? ¿Qué estructuras del mundo te motivan? ¿Cuáles son tus dudas? La duda más importante que siempre me ha atravesado es la duda de por qué los que estamos aquí no tenemos la posibilidad de vivir, desarrollarnos y ser con las mismas opciones y posibilidades. Para mí el problema de permitir a todas las personas de ser, de desarrollarse, es fundamental, es mi duda, es lo que un poco ha guiado las cosas de todo lo que he hecho en mi vida, porque para mí yo he tenido el privilegio, y lo reconozco, es un privilegio de haber podido hacer todo lo que he hecho, dedicarme a estudiar la ciencia, intentar entender el mundo, porque tenía las posibilidades para eso. Entonces, ¿por qué no todo el mundo tiene esas posibilidades? Y entonces cada vez que intentaba hacer algo, esa es una duda fundamental para mí. La cuestión de la igualdad de no la igualdad de todos, pero la igualdad de oportunidades. Y cómo todos venimos a este mundo con un bagaje,
dones, unas capacidades que deberíamos tener la posibilidad de desarrollarlos para entender cómo funciona. Yo no sé cómo funciona esa posibilidad de tener el tiempo de pensar, de desarrollar eso. No sé, ser, como yo te decía últimamente, ha habido 2 puntos importantes en mi vida en lo que he salido de esto, de estar en la cabeza, para estar con las cosas. Un momento dado empecé a hacer cerámica, en un momento de mi vida. Y eso fue una cosa fundamental, porque el hecho de ser cerámica me hacía salir de la cabeza de todas esas cosas que yo siempre he tenido, estado mucho en mi cabeza, para poder materializar algo y sentir cómo puedes dar forma. Entonces y la otra ha sido cuando me puse a sembrar. Entonces en los 2 momentos, ese contacto con la tierra te permite ver que tienes otras opciones, otras posibilidades. Y todas las... esa es una de las preguntas que yo tengo fundamentales, es cómo desarrollar que todos como seres humanos podamos desarrollar nuestras potencialidades, nuestras capacidades, quiénes somos. Y porque no es fácil descubrir esas potencialidades que tenemos. Entonces, dar a cada uno la opción de descubrirse, de descubrir sus potencialidades y de hacerlas crecer. No sé, es un... Ajá, pero para seguir conectando, o sea, más o menos, a ver si te estoy como entendiendo. Tú dices que esto de cómo desarrollamos nuestras potencialidades, ¿crees que la matemática lo podría responder a través de modelos? Tal vez tú lo has pensado como algo así. En un momento dado de mi vida, sí. Ajá. O sea, en un principio sí, porque las matemáticas me permitían comprender en lo que yo pensaba. Por ejemplo, cuando hacía los modelos de riesgo sísmico, era un momento en el que yo pensaba que se podría entender cómo funciona la Tierra, cuáles son los ciclos de repetición para los sismos, cuál es la estructura de la Tierra que permite que las ondas pasen y hagan ese tipo de movimiento, que la frecuencia sea tal y que permita o no que haya una catástrofe o no. Modelar eso. O sea, era esa voluntad de comprender y de modelarlo para poder obtener y hacer predicciones. Con el paso de los años me he dado cuenta de que eso es imposible. Entonces, lo que tenemos con los modelos matemáticos es simplemente una buena aproximación. Ya. Y que las aproximaciones son mejores cuanto más variables tengamos y cuanto más datos tengamos, que permiten que ese modelo sea más robusto. Pero de todas maneras es un modelo de la realidad, es solamente una representación que con el desarrollo de la inteligencia artificial y todo esto de la explosión de datos que ahora somos capaces de manejar, lo que tenemos somos modelos que representan mejor la realidad, pero no son modelos acabados ni van a permitirnos comprender al 100% lo que pasa. Claro. Entonces, las matemáticas lo que es un instrumento que se utiliza en todas las ciencias, en realidad, a todo nivel, para poder entender el mundo mejor, cómo funciona y hacer predicciones. Pero al mismo tiempo yo pienso que todo lo que este boom en el que vivimos en este momento de inteligencia artificial y de datos, que es una cosa fabulosa, etcétera, puede hacer que comprendamos mejor el mundo para aquellos que lo comprendan y los manejen los modelos. O sea, si somos utilizadores ignorantes de la tecnología, no aprenderemos a avanzar ni comprender realmente lo que pasa en el mundo. Necesitamos comprender, o sea, cuando utilizamos, yo qué sé, ChatGPT, o si ponemos a hacer uno de los modelos que corran para repetir, si no comprendemos qué es lo que hay, las leyes de la física, las leyes que funcionan y que han permitido constituir ese modelo, solo seremos utilizadores de esa inteligencia. Claro. Y eso no nos va a permitir avanzar como hay un grupo pequeño de gente que maneja y que no permite que el resto se desarrolle. Pero, por ejemplo, cuando te digo también de intentar entender la sociedad, la explosión de datos, la explosión de las redes sociales de las que hablábamos hace un rato, todo eso también puede permitir hacer, y de hecho lo hacen,
últimamente es lo que hace los grandes, los GAFAM, Google, Facebook, todo, Amazon y demás. Justamente lo que intentan hacer es, a través de modelos matemáticos y con la explosión de datos que todos damos, intentar explicar también la sociedad. Claro. Pero eso no nos permite explicarnos a nosotros mismos, no nos permite comprendernos, no nos permite ver el mundo desde una perspectiva diferente. Entonces, yo adoro las matemáticas porque es nos permiten, es un instrumento para tener una mejor aproximación de la realidad, pero tenemos que ser conscientes de que es solo una aproximación de la realidad. Ajá. Y cuando, por ejemplo, hablamos de realidad, específicamente, ¿a qué te refieres? O sea, me voy yo creo que tú has mencionado antes, o sea, hace un ratito, nos decías esto de la Tierra, ¿no es cierto? Y cómo estos ciclos de repetición que puede haber en la Tierra. Entonces yo te propongo, digamos, pensar un poco la realidad a partir de estas categorías que compartimos en muchas ciencias, ¿no? Tipo en la física, en la matemática, en la filosofía, como el espacio y el tiempo. Ya digamos como, ¿qué serían? Como tal vez variables básicas de la realidad, ¿ya? ¿Tú hasta ahora qué podrías decirnos con lo que has estudiado sobre estas dos categorías que son tan bellas y tan problemáticas en las ciencias mismas, pero también en la misma humanidad, ¿no? A ese respecto del tiempo y espacio, justamente yo discutía con una investigadora recientemente que tiene un proyecto maravilloso, que me pareció maravilloso, y que fue financiado, sobre cómo la memoria de la experiencia de la esclavitud en ciertos países en América Latina se reencarna en las poblaciones actuales a través del cuerpo. Ajá. Entonces, a través de los movimientos que son movimientos inconscientes de la gente que los realiza y que están directamente relacionados con esa memoria de la esclavitud en los pueblos. Me pareció maravilloso cuando discutía con ella porque es justamente esto que me dices de tiempo y espacio. O sea, es ese revenir, ese ciclo que se forma en el tiempo y en el espacio de que lo que ocurre antes puede regresarte y intentar ver que en ese coexistimos en ese tiempo y espacio. Lo que pasó, en 1700, 1800 en las colonias latinoamericanas que vivieron los procesos de esclavitud y cómo eso lo seguimos viviendo aquí y cómo entender eso nos podría permitir a nosotros como poblaciones latinoamericanas de reconocer lo que somos para poder enfrentar el mundo y caminar para adelante. Eso yo pienso que eso es en las ciencias sociales y como te digo, no hago ciencia, pero ese discutir me parece fundamental. En las matemáticas igual, en las matemáticas hay problemas que son problemas que no han estado resueltos, que han pasado siglos sin estar resueltos y que el rato menos pensado se resuelven, pero es una presencia, digamos, de ese problema que nos permite comunicarnos entre los que somos ahora y los que estudiaron ese mismo problema 200, 300, 400 años, 1000 años antes. Entonces, en la física es lo mismo, bueno, en la física ni se diga, con la relatividad, el tiempo y el espacio que se lista, es una cosa maravillosa. Y en últimas, ese mismo proceso de tiempo y espacio que puede estar representado por ecuaciones, y todo eso es la maravilla de las matemáticas, en realidad. Las matemáticas te permiten entender eso, pero también, por ejemplo, si lo utilizas en sociología, te permite entender cómo funcionan las poblaciones, cuáles son las perspectivas, qué ha pasado. Entonces, las matemáticas como un elemento de cohesión, de un lenguaje común a las ciencias de lo que hablábamos hace un rato. Eso siempre me ha fascinado. Tal vez nos podríamos profundizar un momento justo en lo que acabas de decir ahorita. ¿Cómo tú crees que junta esto que denominamos a veces en filosofía lo ideal, ¿no es cierto? Y lo concreto. O sea, a veces se habla de lo abstracto y lo concreto, o de lo ideal y lo empírico. Justo ahorita que acabas de decir, ¿no es cierto? Cómo la matemática se vincula con lo sociológico, por ejemplo. ¿Cuál ves tú que es el nexo
¿Cuál es este puente que hay entre ambas? Ay, ay, ay. Esa es la pregunta del millón. Es un poco la pregunta que yo le tengo desde hace miles de años en mi cabeza también, porque es, no sé, para mí, por ejemplo, eh, todas, por ejemplo, cuando estudias fractales en matemáticas y estas figuras que se repiten al infinito y cuando ves cuando vi la primera vez los copos de nieve fue algo maravilloso porque y esto no sé, es único y al mismo tiempo se van a repetir. ¿Qué es eso? Es maravilloso. O cuando ves las formas, de cómo en las flores la geometría se dibuja, o en las hojas, o en los árboles. O sea, para mí ese es el nexo entre lo concreto y lo abstracto, entre lo ideal. Las formas, en mi vida cotidiana, ¿ok? Por ejemplo, intentar ver qué modelo matemático explica el crecimiento, por ejemplo, de los animales, porque hay modelos que explican el crecimiento, me parece fabuloso y maravilloso. O en últimas, cuando yo ahora discuto más con los que hacen ciencia en general, porque trabajo con investigadores en los tres dominios, eso de entender que al final la gran mayoría de ellos trabaja con modelos matemáticos en prácticamente todos los dominios de las ciencias. Sabiendo que, como te digo, solo son modelos, que son la mejor aproximación posible, claro, de esa realidad. Y yo pienso que ese es el punto en el cual lo abstracto y lo concreto porque lo abstracto seguirá siendo abstracto en la medida en que ese modelo no va a representar el hecho que estamos viviendo, el hecho físico. Es la mejor representación posible, pero no es la representación. Claro, claro. Y eso también para mí es importante porque eso te permite decir que a lo mejor hay otro modelo que explica mejor lo que está pasando. Entonces, y que la verdad entonces, o lo que se intenta presentar como verdad, no es único. Claro. Por eso decías que hay que continuamente discutir estos problemas fundamentales. Y tener claro que lo que se te presenta no es la verdad única, es probablemente la mejor verdad para este momento, pero el hecho de estar abierto para pensar que hay otras posibilidades y que si un modelo con un mejor modelo se presenta, será una mejor definición de lo que pasa. Y por lo tanto tengo la posibilidad de cambiar de opinión y eso en general en la vida creo que para mí ha sido también importante. Es decir, que creo en muchas cosas y si estoy dispuesta a escuchar al otro, tengo que también estar dispuesta a cambiar de opinión si lo que se me dice y se demuestra que es mejor. Claro. Genial. Ahora, con respecto a este mismo puente que estamos hablando, ¿no es cierto? Y que tú has mencionado lo de las formas. A veces pareciera que algo que, por ejemplo, está presente, ¿no es cierto?, tanto en la filosofía como en la matemática es la lógica. Ay, fundamental. No es cierto. Entonces pareciera que la lógica es como el puente a veces y que, claro, es como un estudio de las formas también. Con la lógica vas ubicando, ¿no es cierto? Entonces, por eso yo creo que muchas mentes hermosas se han dedicado a ambas disciplinas, o sea, tanto a la filosofía como a la matemática. Y la lógica es el enganche. Es el enganche, sí. Exacto. Entonces, ¿qué nos podrías comentar sobre la lógica? Y un poco más, ¿tú crees que hay un nexo entre la lógica y la ética? No necesariamente. Bueno, para responder la última pregunta, sí. No necesariamente hay un nexo entre la lógica y la ética. La lógica lo que te permite es hacer un razonamiento de si esto ocurre, tengo esta opción, pero o la otra, y hacer un camino, una estructura, crear una estructura de pensamiento. Pero no necesariamente esa estructura de pensamiento tiene ética o ética. Entonces, pero la lógica es fundamental. Y yo adoraba las matemáticas justamente por eso, por lo que te decía justo al principio cuando empecé diciéndote, es que la matemática te permite entender el mundo en ese sentido. Hay una lógica, hay algo que estructura el mundo en el que estás trabajando.
cuando en la sociedad todo puede ser caótico. En cambio, en las matemáticas hay un camino o hay unas leyes que tú respetas y que puedes entender y poner en tu estante, clasificar, poner claramente, buscar caminos que son claros y eficaces. Y todo eso cuando en el mundo hay un caos. Todo. Claro. Pero eso la matemática te permite construir tu cabeza, según yo. Te permite estructurar tu cabeza. Y es algo que yo le agradezco muchísimo a los años que estudié matemáticas y a la Poli, a los profes de la Poli, porque en realidad esa forma de pensar me ha permitido poder ser canto rodado, que he podido sobrevivir en lo que le toca. Porque te enseña a pensar, te enseña a comprender. Y entonces yo tenía una deformación de la que me di cuenta recientemente, y es que yo siempre pensaba que podía hacer cualquier cosa porque yo entendía las cosas. Podía entender lo que está, las lógicas. Pero para venir, entonces es fundamental. Y en las ciencias y en la filosofía. Y como también te decía hace un momento, por eso también fue muy lindo haber aprendido filosofía cuando estaba en sexto curso, que era mi materia favorita en sexto curso, porque la filosofía también te enseña a pensar. La filosofía te obliga a reflexionar y a discutir con los otros. De acuerdo. Y a razonar. Y eso fue fundamental. O sea, ahí es donde yo encuentro y hay también la filosofía de la ciencia y la creación de las matemáticas. Para la cuestión de la ética, yo pienso que lo que uno hace puede ser, luego es, cuando haces ciencia, tienes que tener principios éticos que deben ser respetados. Y no necesariamente es lógico. O sea, puede ser muy lógico, pero no respetar los principios éticos de lo que haces. Claro, son diferentes, claro. Cuando alguien, por ejemplo, qué sé yo, trabaja con células madres o con embriones, definitivamente hay una lógica para hacerlo, hay una estructura mental que se crea, un modelo que se crea para poder trabajar. Luego la pregunta es, ¿qué vas a hacer con esos embriones? Toda la cuestión ética que existe atrás sobre la utilización y la manipulación de la vida, hasta dónde es permitido o no, y qué es lo que se piensa hacer con eso. Eso es la ética, y entonces ahí estás en un campo que es diferente, pero en el desarrollo de la ciencia, a mí me parece que hacer buena ciencia es hacer una ciencia en la cual se tengan principios éticos que se respeten, que se garanticen. Genial. Y con esto ahorita que nos estabas diciendo tan importante, ¿no? Como son estas ganas, digamos, de aprender, pero también que la matemática y la filosofía nos enseñan a pensar. Y ahorita que nos has hablado de tantas cosas tan valiosas, ¿no? Como el tema del orden en el mundo, de la estructura mismo del mundo. ¿Qué podrías recomendar a los jóvenes de ahora como para que puedan inspirarse y ver eso que nos estás diciendo que tú crees que pueda recomendar? A mí me fascina Asimov. Ajá. Asimov. Recomendadísimas todos sus libros. Genial. Ajá. Además, muy de moda sobre todo lo que estamos viviendo en el desarrollo de la robótica y la inteligencia artificial. Y además con unas reflexiones éticas y sobre la sociedad también súper importantes y profundas. Entonces, si les gusta leer Asimov, vayan ahí. Sí, tienen el otro libro también que a mí que es el libro que leo, ¿cómo se llama? Que vuelvo a leer más o menos cada septiembre. Ciclo de repetición. Ciclo de repetición, porque siempre encuentro algo nuevo. Es El Señor de los Anillos. Ya. Me encanta El Señor de los Anillos. Y una vez que se lo ha leído y que se empieza a ver que hay historias dentro de las historias, es maravilloso. Ciencia ficción también leí recientemente por recomendación de mi hija un libro que se llama Tierra Mar, de una escritora inglesa. Te voy a tener que recordarla, pero bueno, el libro de Tierra Mar es una historia maravillosa también. Y sobre esto de la ciencia y la ciencia en las historias todo es ciencia ficción, ¿eh? Por si acaso. También es un maravilloso libro.
en libros y en series. A ver, vamos a ver. Bueno, con, con Nicolai, con mi compañero, somos unos amantes de la ciencia ficción, así que no hay que perderla. Ajá. También como nos has comentado que has estudiado pues las ciencias de la Tierra, ¿no? ¿Te gustaría enviar un mensaje, digamos, a la sociedad actualmente ahorita para pensar la cuestión ecológica? O sea, que atravesamos actualmente como especie, pero también como ecosistema. Podemos cerrar como con un mensaje respecto a eso. Si no regresamos a ver la Tierra, si no regresamos a ver el mundo que nos rodea, estamos condenados como especie. Para mí es fundamental que regresar y poner sus manos en la Tierra y darse cuenta que este sistema capitalista con el nivel de consumo que tiene va directo contra el muro. O sea, si seguimos en la trayectoria en la que estamos, no hay opción posible. Estamos en una trayectoria en la que usamos más de los recursos de los que la Tierra puede regenerar. Entonces, como estamos condenados, en este momento, para mi forma de ver, estamos en una trayectoria en la que como especie, si no transformamos el sistema económico en el cual nosotros estamos desarrollando, estaremos obligados, como en los filmes de ciencia ficción, a emigrar del planeta, porque el planeta tiene límites, y límites reales. Y tenemos la obligación, yo creo que con el nivel de desarrollo científico y tecnológico que tenemos en este momento, tenemos la capacidad de dar lo que te decía justo al principio de toda nuestra entrevista, las mismas posibilidades de educación, salud, alimentación para toda la población. Tenemos la capacidad ya en este momento, pero no con el modelo económico en el que vivimos. Y tendríamos la oportunidad y la posibilidad de redescubrir un nivel de consumo en el cual seamos como seres humanos, tengamos las mismas posibilidades, pero no podemos seguir explotando y desperdiciando los recursos que tenemos. Y en este barco estamos todos juntos. Yo creo que eso es una cosa fundamental para mí. Estamos juntos como en las sociedades de un mismo país, de un continente, de un planeta. O sea, somos todos como especie que estamos juntos en este barco. Y en generaciones igual, los jóvenes y los viejos. Entonces, es el momento en el que todos deberíamos tener la capacidad de reaccionar porque no es un problema, sinceramente, no es un problema de que aquí en este país la economía no va mal, o en este otro país las cosas no se hacen, o el individuo ese que no responde y que no hace. Es realmente un problema de todos. Y eso significa cambiar de sistema. Y eso significa cambiar de valores. Individuales también. Porque no es suficiente cambiar el modelo económico si no cambiamos los valores que nos hacen vivir. Mi mensaje y lo que yo creo en el mundo es eso. Es hora de que todos nos demos la mano para transformar. Genial, gracias por esas palabras, Rosita. A poner la mano en la tierra. Sí, poner la mano en la tierra. Genial, gracias. Muchas gracias, Rosita. Gracias a usted.